Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños, y tengo una gran historia que contarles. Esta noche vamos a tener otra inmersión profunda en la historia. Les contaré la historia de la sal, su papel y su importancia en las sociedades humanas de todo el mundo desde la prehistoria. Al igual que otros productos de los que les he hablado en episodios anteriores, la sal ofrece una ventana a muchos aspectos de la historia humana, técnicos que van desde la conservación de alimentación hasta la minería, pero también urbanismo, conflictos, comercio e incluso el nacimiento de sistemas tributarios que podrían apoyar a los estados. Muchas otras cosas que te sorprenderán están relacionados con la sal. Este es uno de los productos más importantes en la historia de la humanidad. Pero antes de adentrarnos en la historia, quisiera agradecer todos los comentarios tan positivos que han recibido nuestras historias. El interactuar con el canal ayuda a promocionarlo, lo cual nos permitirá continuar creciendo y haciendo el canal viable. Con la ayuda de todos ustedes esto será posible. Les recuerdo que nuestras historias pueden escucharse en muchas plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Podimo y muchas más. Mil gracias. Pero ahora tomemos un momento juntos para prepararnos para nuestro viaje por delante. Si lo deseas, cierra suavemente los ojos y deja que tus preocupaciones diarias se alejen. Encuentra una posición que se sienta natural y acogedora. Tal vez haz pequeños ajustes hasta que te sientas perfectamente cómodo. Ahora respira profunda y nutritivamente. Y a medida que exhalas suavemente, observa cómo responde tu cuerpo. Siente el calor fluyendo desde tus hombros hacia abajo, atrás de tu cuello, derritiendo cualquier tensión. Deja que tus músculos faciales se ablanden, tu mandíbula se afloje, tus dedos se abran naturalmente y tus piernas estén completamente tranquilas. A medida que te instalas en este estado de paz, mi voz será tu amable compañera mientras comenzamos nuestra exploración juntos. Así que ahora continuemos nuestro viaje a la historia de la sal. Si consideramos todo nuestro planeta, la sal, cloruro de sodio, es muy abundante, casi infinita. Un litro de agua de mar contiene un promedio de 30 gramos, aproximadamente una onza de sal, lo que significa que actualmente hay miles de millones de toneladas disueltas en los océanos de la Tierra. Para hacernos una idea, si tomas un litro de agua dulce, debes agregar 7 cucharaditas de sal para aproximarte al tipo de concentración en el agua de mar en la Tierra. Es mucho. Y en total hay cientos de toneladas de sal marina en la Tierra por cada ser humano. Y esto sin contar las fuentes terrestres de sal, que en realidad proporcionan la gran mayoría de la producción de sal en la actualidad. Las minas de sal son donde se extrae el mineral de cloruro de sodio, llamado halita, sal de roca.
Estos depósitos de sal gema o sal de roca se encuentran en capas geológicas sedimentarias que resultaron hace millones de años de la evaporación de mares o lagos salados cerrados, también llamados lagos salados endorreicos. Estos lechos de sal pueden ser muy gruesos, hasta 1000 pies o más de 300 metros, y los cristales de sal extraídos de su interior también provienen de mares que desaparecieron hace mucho tiempo. Así que la sal es abundante, pero no está disponible en todas partes. No siempre es refinada. Debe extraerse haciendo que el agua se evapore o extrayendo sal gema. Necesita ser transportada. Esto es lo que constituyó su valor durante miles de años: el trabajo, el transporte y durante mucho tiempo también los impuestos. Se los contaré un poco más adelante en nuestra pequeña charla. La necesidad, la sed de sal, parece haber surgido en todo el mundo durante el Neolítico, particularmente debido al desarrollo de la agricultura. ¿Por qué? Primero, por el cambio en la dieta que vino con la agricultura. Los cazadores y recolectores prehistóricos obtenían suficiente sal de forma natural para sus necesidades físicas en su dieta, especialmente de los órganos de sus presas o peces y mariscos. Cuando los humanos hicieron la transición a la agricultura, la nueva dieta basada en plantas ya no proporcionaba suficiente sal. Las cantidades necesarias para eso eran pequeñas, pero la sal tenía que encontrarse en algún lugar, y eso significaba vivir cerca del mar o encontrar sal de roca. Es relativamente marginal, pero parece que una fuente alternativa de sal era quemar algunas plantas adaptadas a ambientes ricos en sal, como la hierba de vidrio, también conocida como hierba de cristal, y obtener cristales de las cenizas. Pero esa nunca fue una fuente importante de sal, por lo que el comercio de sal se convirtió en una necesidad para todas las comunidades agrícolas que no podían producir su propia sal. Sabemos, por ejemplo, que el pan se salaba muy a menudo, incluso hace miles de años. Eso fue ciertamente por el sabor, pero también por razones de salud, ya que los humanos habían observado que una pequeña ración de sal les hacía bien. Pero la razón principal detrás de la necesidad de la sal en el Neolítico fue la agricultura en sí, para múltiples cosas. Cuando una comunidad vive de la agricultura, necesita formas de conservar los alimentos. Los cereales siguen siendo comestibles cuando se almacenan en condiciones secas, pero para la mayoría de los otros alimentos, ya sean productos lácteos, frutas, carne, pescado, huevos, se necesita un proceso para mantenerlos comestibles. Se podían secar o ahumar, pero algunas de las mejores opciones usaban sal, ya sea salándolas directamente o manteniéndolas en una solución con sal y agua. Salmuera con diferentes técnicas. Para algunos alimentos como el queso, la sal es necesaria para garantizar la conservación, y para otros como el pescado y la carne, es muy conveniente y a menudo más eficiente que ahumar.
Más adelante elaboraremos sobre estos métodos de conservación, pero como pueden ver, el estilo de vida sedentario que vino con la agricultura requería sal, debido a esta primera razón. Y una segunda razón era que los animales domésticos también necesitaban sal. Las vacas productoras de leche necesitan sal, y también casi todos los demás animales de granja. Las excepciones entre los animales domésticos son los perros y gatos, que no necesitan ningún suplemento de sal, esencialmente porque no sudan mucho y no pierden su sal de esta manera. Los herbívoros en la naturaleza reconocen instintivamente la tierra o piedras saladas y las lamen en busca de sal. En la agricultura hay que proporcionarles piedras de sal. Una práctica que realmente apareció con la agricultura fue la salazón del heno después de la cosecha. Se mezclaba una pequeña cantidad de sal con heno para que los animales se lo comieran, y además de eso, la sal absorbía la humedad y ayudaba a conservar el heno por más tiempo. Así que concretamente, varios yacimientos arqueológicos de hace varios miles de años en Turquía, el Oriente Medio o en los Balcanes son los primeros en mostrar el uso de la sal para la agricultura y la conservación de alimentos. Se encontraron algunos pequeños restos de sal en cerámica o pequeños pozos que se cree que se excavaron para conservar cosechas en un ambiente altamente salado. Pozos de salmuera que estaban herméticamente cerrados. Todo esto nos dice que hace miles y miles de años la producción de sal y su comercio ya eran una preocupación importante para las personas, probablemente por delante de cualquier otro material o mercancía, porque la sal era indispensable para las necesidades más básicas, para la alimentación. Ahora, además de eso, la comida no era el único uso de la sal en la antigüedad. También era necesaria para oficios importantes, como el curtido de cueros o pieles en general. A principios de la prehistoria, las pieles se trataban esencialmente limpiándolas a fondo con raspadores de piedra que a menudo se encuentran en sitios prehistóricos, y se secaban, lo que funcionaba pero no garantizaba la conservación a largo plazo de las pieles. Curtir estas pieles fue un progreso. Mejoró su textura, su vida útil, su flexibilidad, y permitió usarlos como ropa o hacer recipientes con ellos. El proceso de curtido comenzaba con una larga maceración de las pieles en salmuera para asegurar su conservación a largo plazo y evitar la pudrición. Otro uso antiguo de la sal fue para el vidriado de la alfarería y la cerámica. Por lo general, la cerámica se cocía con una capa que se convertía en esmalte, y esto también requería sal. Los egipcios fueron los primeros en producir este tipo de cerámica vidriada. Las prácticas agrícolas llevaron a una forma de vida cada vez más sedentaria entre las poblaciones humanas, y con ello a la conservación de los alimentos y a una explosión de la cultura material con muchos más objetos hechos por el hombre
utilizando piel o estas cerámicas vidriadas. Y a medida que esta forma de vida se convirtió en una norma, desde China hasta el Mediterráneo y las Américas, en los últimos 5 o 6 mil años, la necesidad de la sal creció exponencialmente. A medida que aparecieron los primeros estados y los primeros imperios en la antigüedad, la sal se convirtió en un problema aún mayor, no solo en la vida diaria. La sal fue económica, financiera y a veces incluso políticamente relevante, hasta el punto de que en varias localidades del mundo la extracción de sal se volvió sistemática, casi industrial, ya sea con minas de sal, gema o estanques de evaporación de sal. Un ejemplo de antigua minería de sal es la región de Salzkammergut, en Austria, en el segundo milenio antes de Cristo, durante la expansión de una cultura llamada cultura Hallstatt. Esta región de Austria se convirtió en un importante centro de producción de sal gracias a sus minas. Las primeras grandes minas aparecieron alrededor de 1300 a.C. y en el primer milenio antes de Cristo, alrededor del 800, la sal fue extraída casi industrialmente por cientos de trabajadores, produciendo decenas de miles de toneladas anuales que podían exportarse. Al sur de Austria, Roma, que apenas era un grupo de pueblos en el año 800 a.C., debía parte de su expansión en los siglos siguientes a su control de las marismas en la desembocadura del río Tíber. Marismas saladas de las que se podía obtener sal por evaporación. Los primeros romanos pusieron sus manos en este sitio de producción de sal para asegurar su suministro de sal. Una marisma salada es una región costera, un ecosistema que se inunda regularmente por las mareas, pero debe ser relativamente plano y estar cerca del mar, obviamente. Muchas plantas no pueden crecer en un ambiente rico en sal, pero algunas sí. Están adaptadas a ella. Los pastos, hierbas y arbustos que son tolerantes a la sal se encuentran típicamente en estos ecosistemas. Ahora, en o cerca de las marismas, es conveniente crear estanques de evaporación de sal. Las mareas los inundarán con agua salada. Los estanques se pueden cerrar con pequeños diques que retienen esta agua en una extensión grande y plana. Luego se evapora y se puede cosechar la sal. La cadena de suministro de sal seguiría siendo una preocupación importante para los romanos durante siglos, especialmente para sus ejércitos. La comida salada podría hacerlos menos dependientes de las tierras que conquistaban. Podían transportar su propia comida. Incluso existe esta leyenda de que a los soldados romanos se les pagaba parcialmente con sal, lo cual no está realmente fundamentado, pero es algo que se sigue repitiendo. A lo sumo, podrían haber recibido vales o derechos para raciones de sal como beneficios. Pero lo que sí es cierto es que la palabra salario proviene del latín para sal. La antigua Austria o la antigua Roma
son solo ejemplos entre muchos. La producción y el comercio de sal eran omnipresentes en todo el mundo, en todas las culturas sedentarias de África, Asia, Europa, y si había estados o incluso más imperios, esta producción y comercio de sal se veía como algo estratégico. Las poblaciones dependían de ella. Los ejércitos también lo hicieron. Por lo tanto, era legítimo que los estados intervinieran en este comercio, a veces para la regulación, pero más a menudo como fuente de ingresos. Y aquí tocamos la necesidad de que los primeros estados encuentren fondos que pagarían por su organización, administración, ejército y diplomacia. Todo esto necesita financiación, lo que significa impuestos. En los estados modernos, las mayores fuentes de impuestos son los impuestos sobre los ingresos de individuos y empresas, o los impuestos sobre el consumo, como el impuesto sobre las ventas, también llamado impuesto al valor agregado, IVA. En la antigüedad nada de esto era posible. Solo se pueden recaudar impuestos sobre las ventas cuando todos o casi todos los minoristas tienen un sistema de contabilidad y sistemas de pago que permiten controlar su actividad, razón por la cual el impuesto sobre las ventas realmente comenzó a convertirse en una cosa en el siglo XX. Antes de eso era imposible de implementar. Los impuestos sobre la renta eran más una posibilidad, pero no había forma de establecer cuánto ganaba una persona o una empresa en un momento en que no había contabilidad y solo una parte de las transacciones se realizaban con dinero real, monedas. La mayor parte de las transacciones en la antigüedad, especialmente en la vida diaria, eran trueques. Y en la mayoría de los casos, a las personas se les pagaba en especie, con comida o ropa, cosas que necesitaban. Aún así, la transición a la agricultura y a la vida sedentaria permitió la tributación. Los campesinos tendrían que dar una cierta parte de su producción. Esa era la base impositiva de todas las civilizaciones agrarias antiguas, como en Mesopotamia, China, India y Egipto. Pero eso no siempre era suficiente, y la necesidad de financiación rara vez se satisfacía por completo. Muy rápidamente, cuando las culturas urbanas alcanzaban un cierto grado de complejidad y riqueza material, y con ello un cierto nivel de comercio, surgió la idea de imponer impuestos a productos específicos, productos que podían controlarse estrictamente. Eso incluía los primeros aranceles sobre los bienes comercializados. Las mercancías llegaban a un puerto determinado o las puertas de una ciudad. Podían venir de lejos o solo del campo vecino, pero en cualquier caso tenían que transitar en un punto determinado donde podían ser controlados y grabados. De ahí la aparición del contrabando, probablemente al mismo tiempo que los primeros aranceles. O podría grabar los productos que tenían pocos sitios de producción, porque estos también eran fáciles de controlar.
Como uno de los primeros tipos de producción en industrializarse, la sal era el producto perfecto para grabar. Pocos productores y producción son imposibles de ocultar, ya sea en una mina o en un estanque de evaporación, y todos necesitaban el producto de todos modos, por lo que la demanda estaba garantizada. Es por esto que aparecieron los impuestos sobre la sal, o alternativamente, la explotación directa de la sal por parte del Estado, que vendía sal a sus súbditos para obtener ingresos. Esta segunda opción fue el caso en el antiguo Egipto. La sal era un monopolio estatal y se vendía o usaría como una forma de moneda, un medio de pago para los trabajadores. Uno de los primeros impuestos a la sal documentados apareció en la antigua China. A principios de la China imperial, bajo la dinastía Qin en el siglo III a.C., el Estado gravaba tanto la producción como el comercio para financiar sus campañas y su gasto en infraestructura. En China, este sistema evolucionó cada vez más hacia el monopolio estatal, que se formalizó bajo la siguiente dinastía, la Han. Y este sistema persistió durante siglos. Todavía era una importante fuente de ingresos para la dinastía Tang cientos de años después. Como mencioné anteriormente, la sal y sus impuestos también eran importantes en la antigua Roma. Uno de los numerosos caminos que aparecieron debido al comercio de la sal, la vía Salaria, debe su nombre a este comercio. Conectaba Roma con el mar Adriático, al otro lado de la península italiana. La producción de sal era generalmente más eficiente a lo largo del Adriático, porque las aguas de este mar son más saladas, y se convirtió en la principal fuente de sal para la propia ciudad de Roma, a medida que la ciudad crecía y necesitaba cada vez más. La antigua importancia de la sal continuó durante la Edad Media. Ciertas ciudades, comenzando con Venecia, debieron su prosperidad temprana a la sal. Venecia la convirtió en un monopolio desde el principio y siempre controló estrictamente este comercio. En la Europa medieval, la industria de la sal mantuvo las mismas características, unos pocos grandes sitios de producción y demanda universal, ya que siguió siendo vital para la conservación de alimentos e industrias como el cuero, lo que lo convierte en el producto perfecto para grabar. Al igual que la gasolina actual, la demanda estaba garantizada y el comercio se puede controlar. Entonces todos los estados medievales de Europa tenían, en un grado u otro, un sistema de impuestos o monopolio estatal. En particular, Francia tenía un impuesto infame y muy impopular llamado Gabel, que es un buen ejemplo. Este impuesto a la sal se introdujo en el siglo XIII y rápidamente se convirtió en odiado, porque para aumentar sus rendimientos, el Estado comenzó a obligar a las personas a comprar cantidades fijas de sal a precios inflados, independientemente de sus necesidades. Así que esto era una especie de extorsión. Bien podrían haberse quedado con la sal y simplemente tomar el dinero de la gente,
pero la sal se utilizó como pretexto para este impuesto en particular. Se convirtió en una importante fuente de ingresos para la corona francesa, lo que hizo imposible su eliminación, pero también provocó disturbios en diferentes periodos y solo fue abolido mucho más tarde con la Revolución Francesa. Lo que parecía particularmente injusto con este impuesto, la gabelle, era lo regresivo que era. Todos, ricos o pobres, pagaban la misma cantidad absoluta, lo que para los pobres era exorbitante y para los ricos casi imperceptible. Hoy en día los impuestos que se denominan regresivos o injustos suelen ser impuestos fijos, la misma tasa de impuesto sobre las ventas para todos los ingresos, independientemente del nivel de ingresos. Con tales impuestos todos pagan el mismo porcentaje. Por lo tanto, los ricos contribuirán más que los pobres. Pero una crítica común a los impuestos fijos es que golpean más a los pobres que tienen menos de sobra. Es por eso que en todos los países el sistema de impuestos sobre la renta tiene tramos fiscales o categorías tributarias. A mayor ingreso, mayor será la tasa impositiva marginal sobre sus impuestos. Estos impuestos progresivos coexisten con impuestos como el impuesto sobre las ventas o el impuesto al valor agregado, que son una forma de impuesto fijo, la misma tasa para todos. Sin embargo, la crítica común del impuesto sobre las ventas es que los pobres consumen todos o casi todos sus ingresos. No pueden ahorrar dinero, por lo que pagan impuestos sobre las ventas, sobre todo lo que ganan, porque tienen que gastarlo para consumirlo. Por otro lado, los ricos que pueden ahorrar dinero solo pagarán impuestos sobre las ventas, sobre los ingresos que gastan para el consumo. Entonces, en total, pueden pagar más impuestos sobre las ventas en términos absolutos porque consumen más, pero el impuesto sobre las ventas que pagan como porcentaje de sus ingresos será más bajo que para las personas que ganan menos. Pero la gabela era peor que eso. Era una cantidad fija por cabeza, ni siquiera un porcentaje. Y esto es lo que lo hizo tan regresivo. Era punitivo para los pobres, que eran la gran mayoría de la población francesa en ese momento, e indoloro para los ricos. Por eso llegó a representar la injusticia arbitraria del viejo orden en Francia, y junto con muchos otros factores, por supuesto, contribuyó a la Revolución Francesa que lo eliminó. Otro ejemplo de un impuesto a la sal impopular, mucho más recientemente, fue el impuesto a la sal establecido en la India por el gobierno colonial británico en los siglos XIX y XX. El gobierno tenía el monopolio de la producción e imponía aranceles sobre su venta. Y nuevamente, como todos necesitaban sal, incluidos los pobres, se volvió muy impopular hasta el punto de que se convirtió en un símbolo de la opresión colonial y condujo a una famosa protesta, la Marcha de la Sal, en 1930, encabezada por Gandhi. La marcha llamó la atención y galvanizó la causa de la independencia. Una vez más, fue solo un factor entre muchos otros,
y es probable que con o sin impuesto a la sal, India se hubiese independizado, pero jugó un papel. En los Estados Unidos nunca hubo el tipo de impuestos exorbitante a la sal que existió en otros lugares, también porque en los tiempos modernos la tolerancia a ese tipo de impuestos muy regresivos había disminuido. De hecho, también en Europa, en el momento de la independencia estadounidense y más tarde, este tipo de impuestos sobre la sal desaparecieron o se volvieron económicamente mucho menos significativos en el siglo XIX. Durante la Guerra Civil estadounidense, la Confederación impuso un impuesto a la sal para financiar su esfuerzo bélico, pero terminó con la guerra en 1865. Así que en el siglo XIX los impuestos a la sal disminuyeron y se eliminaron en todo el mundo a mediados del siglo XX. La mejora del transporte y la producción industrial había hecho que el precio de la sal cayera. La sal era más accesible y muy barata, por lo que su valor como mercancía imponible ya no existía. Y así es como llegamos al día de hoy, cuando la sal ya no está sujeta a impuestos especiales. Tiene impuestos sobre las ventas para el consumidor final y eso es todo. Cuando la producción de sal sigue siendo controlada o regulada por el Estado, ahora se trata más de controlar calidad que de generación de ingresos. Aún así, lo que quedó de este impuesto duradero a la sal y puede haber comenzado a retroceder hace unas pocas generaciones es la asociación entre los impuestos a la sal y la opresión en las naciones antiguas, industrializadas y excoloniales por igual. Estos siglos de impuestos regresivos de la sal perduraron en la memoria durante algún tiempo, incluso después de la desaparición de estos impuestos específicos. Pero volvamos a la Edad Media, porque este periodo vio muchos desarrollos nuevos en torno a la producción y el comercio de sal. Dependiendo de las regiones de Europa, había diferentes métodos de producción. En el interior, las minas de sal seguían funcionando, pero dependían mucho de la disponibilidad del recurso. Los más grandes estaban en Polonia, Austria o Alemania, alrededor del Mediterráneo o la costa atlántica desde Portugal hasta el centro de Francia. La sal se obtenía esencialmente por evaporación en estanques de evaporación. Teóricamente, cualquier región costera podría producir sal, pero para que la evaporación funcione, se necesita un clima relativamente seco y cálido. La evaporación no funciona tan bien en el norte de Europa y Gran Bretaña, porque estas regiones eran demasiado húmedas. Los estanques de evaporación también podían congelarse con más frecuencia, por lo que otros métodos eran favorables. En Inglaterra en particular, la sal se extraía de las minas y de los manantiales salados naturalmente. Aguas que atravesaban capas de sal gema o salmueras subterráneas y llegaban cerca de la superficie con mucha sal. Estas aguas servían para obtener la sal. Esta técnica era prominente en Inglaterra, en Austria, junto a las minas y en el este de Francia, e incluso
Más que en la antigüedad, este método de extracción de sal requería un grado de industrialización. Estas eran las primeras plantas industriales mucho antes de la Revolución Industrial, en un momento en que no había fábricas reales y los únicos sitios protoindustriales estaban alrededor de minas, a veces sitios de producción de cerámica o vidrio, o estas instalaciones de producción de sal. Otro método de producción fue a partir de turba, lo que suena extraño, pero funcionó. La turba es una acumulación de vegetación en descomposición o materia orgánica. Cuando se seca, puede usarse como combustible, una alternativa de baja calidad al carbón, pero más fácil de recuperar porque podría recolectarse de turberas o pantanos. Las cenizas de la turba a menudo eran ricas en sal. Entonces estas cenizas se recolectaban, se limpiaban y se refinaban para eliminar el resto. Esto dio sal, que se llamó sal de turba, en las regiones donde se producía, especialmente en Flandes y los Países Bajos, donde no había manantiales de sal ni turba. El clima no era apropiado para estanques de evaporación. La salmuera seguía siendo la opción. La salmuera puede ser cualquier solución de sal en agua, que va desde la concentración de agua de mar, alrededor del 3,5%, hasta alrededor del 26%. No más del 26% de sal, porque esto corresponde al punto de saturación del agua. En otras palabras, el agua ya no puede absorber más sal, y cualquier sal adicional simplemente flotará sobre ella en lugar de disolverse. El mar muerto, por ejemplo, está cerca del nivel de saturación. Por lo tanto, la salmuera se produce naturalmente en la superficie donde hay agua de mar parcialmente evaporada, o se puede encontrar bajo tierra, si quedó atrapada. Si son realmente ricos en sal, los manantiales salados son salmuera, o pueden ser un subproducto de la extracción de sal. En diferentes concentraciones, la salmuera se puede utilizar en procesos industriales o en la cocción o en el procesamiento de alimentos. Y si lo hierves en hornos, también puedes separar la sal y el agua para recolectar la sal. Por lo tanto, este era un método frecuente en el norte de Europa, especialmente en Dinamarca, donde se documentó a principios de la Edad Media. Y hablando de Dinamarca y el norte de Europa, esta región también se convirtió en un lugar de intenso comercio de sal durante la Edad Media. El comercio en el mar Báltico y el mar del Norte durante el período medieval se basó en diferentes productos, pero entre ellos la sal y el pescado salado fueron cruciales. La sal como principal producto para la conservación de alimentos y la industria. El pescado como alimento, que también necesitaba mucha sal para ser procesado y vendido, desde Finlandia a Gran Bretaña. El reino de Dinamarca en la época medieval construyó su prominencia en el norte de Europa sobre su control del comercio en el Báltico y el Mar del Norte. Aparte de su geografía en el límite de ambos mares, que le daban el control de las vías fluviales, se lo debía a su producción de sal. El mar Báltico era muy rico en pescado,
pero su salinidad era baja, por lo que para procesar todo este pescado y exportarlo, la sal era crucial. Durante la Edad Media, la abundancia de pescado en el mar Báltico, particularmente arenque, era tan grande que en sus propias regiones costeras el arenque a menudo era menos costoso que el pan. Procesar este pescado para venderlo en el extranjero era un comercio atractivo, pero requería sal, por lo que el controlador de la sal estaba bien situado para poder dominar este comercio. Dinamarca lo hizo durante un tiempo y más tarde los Países Bajos. Gracias a su sal de las ciudades de Zelanda, de la Liga Hanseática, esta asociación de ciudades comerciales del norte de Europa competía con ellas, comprando sal de minas alemanas y polacas. Pero dependiendo de los precios, a veces enviaban barcos para comprar sal en los Países Bajos o en Francia. Y así, el comercio de la sal estimuló el comercio de otros bienes. Los barcos hanseáticos o daneses cargaban madera y pieles del Báltico. Los vendían en los Países Bajos o Francia y regresaban con sal. Los Países Bajos se beneficiaron mucho de este comercio del norte en los siglos XIV y XV, plantando las semillas de su futura prosperidad. Estaban bien posicionados para servir como intermediarios entre Francia, donde compraban vino y sal, e Inglaterra, donde encontraban telas o lana, y llevaban estos productos al Báltico, donde podían comprar pieles, cuero, alquitrán, cáñamo, utilizado para hacer cuerdas. Esto comenzó a convertir a los Países Bajos en un centro comercial y plantar las semillas de esta cultura comercial y marinera que los enviaría a los océanos del mundo en el siglo XVI. El desarrollo de este comercio tuvo importantes repercusiones en todas las regiones afectadas. Estimuló el pastoreo de lana en Gran Bretaña, los estanques de evaporación en Francia, especialmente en Bretaña y la costa atlántica. Los países bálticos desarrollaron la producción de suministros para barcos, y todo estaba relacionado con esta importancia central de la sal. Otro ejemplo de transformación y auge económico basado en la sal en una etapa posterior sería la ciudad de Liverpool en Inglaterra en los siglos XVII al XIX. Todo comenzó porque había ricos depósitos de sal gema cerca de Cheshire, donde se había extraído sal desde la época romana. No era nuevo, pero en el siglo XVII se descubrió una nueva mina potencial de sal gema cerca de Northwich, y esto cambió las reglas del juego, porque era extremadamente pura, más pura que la sal marina, lo que la hacía ideal para usos industriales y para cocinar. Liverpool se convirtió en el centro clave de refinación y exportación de esta sal de Cheshire, que podría utilizarse en industrias como la fabricación del vidrio, la metalurgia o la producción química temprana como la fabricación de sosa. Pero lo más importante es que esta sal comenzó a usarse para preservar el pescado, especialmente el pescado de las pesquerías muy abundantes de Terranova en Canadá.
Este pescado se exportó a las Indias Occidentales para obtener productos coloniales, como el café y el azúcar, convirtiendo progresivamente a Liverpool en el siglo XVII en una puerta de entrada para los productos coloniales. Y esto sentó las bases de la prosperidad de Liverpool. Comenzó a crecer como centro de exportación de sal y se transformó en un puerto colonial a medida que el comercio de productos coloniales y el comercio de esclavos superaron a la sal como su actividad principal. Pero la industria de la sal seguía ahí. Alcanzó su punto máximo en el siglo XIX y de puerto colonial, Liverpool se transformó nuevamente en un centro industrial con química, manufactura, construcción naval, todo lo cual había sido impulsado originalmente por la sal, junto con las viejas industrias. Esta producción y comercio de sal disminuyó en el siglo XX, dejando a Liverpool en problemas económicos, pero aún así se había transformado de un puerto relativamente pequeño a un puerto de clase mundial durante la Revolución Industrial, en gran parte debido a la sal. Hoy en día la industria es el consumidor más importante de sal. La industria química por sí sola absorbe la mitad de la producción mundial, que es más alta que nunca. Sosa, ácido cloroáurico, carbonato de sodio y bicarbonato. Todos estos son productos obtenidos a partir de la sal o en los que se utiliza la sal. Y estos productos se fabrican en cantidades colosales para todo tipo de productos finales. Pero durante mucho tiempo, como hemos visto, el principal uso de la sal fue para la conservación de alimentos. Y recuerdas que al principio mencioné que había diferentes procesos, diferentes métodos de conservación de alimentos con sal. Entonces echemos un vistazo a estos y cómo evolucionaron a lo largo de la historia. Primero está la salazón, uno de los métodos más antiguos y una de las formas posibles de curación, es decir, el acto de extraer la humedad de los alimentos. Esto es lo que la sal le hace al pescado o la carne. Se seca por ósmosis. Los cristales de sal están sedientos de agua. La atraen de los alimentos. La sal se llama hipertónica, lo que significa que tiene una capacidad muy alta para atraer agua de otro medio con el que se pone en contacto. En un ambiente muy salado en salmuera, las células vivas se deshidratan, lo que las mata o al menos las desactiva. Y esa es una importante virtud preservadora de la sal. La mayoría de las bacterias, hongos u otros patógenos no pueden sobrevivir. En la práctica, la salazón a menudo se combinaba con el ahumado para una mejor eficiencia y para el sabor. Por ejemplo, el tocino es carne de cerdo curada con sal y a menudo se ahuma. El mismo tratamiento también se aplica típicamente a los peces. En la antigüedad y en la Edad Media en Europa, el arenque se procesaba muy a menudo así, y más tarde el bacalao, cuando se hizo abundante en las pesquerías del Atlántico Norte. Las carnes y los pescados salados no se consumían inmediatamente. Por lo general, la carne se hervía primero en salmuera
que la cocinaba y la llenaba de sal, y luego se colocaba en sal seca en un barril. Las capas de sal entre las capas de carne o pescado conservaban el alimento, pero obviamente no se podían comer directamente del barril, eran demasiado saladas, por lo que primero se desalinaba en agua durante horas o se cocinaba con otros ingredientes sin sal para reducir la concentración de sal. Este método de salazón era crucial para la navegación en la época de la navegación a vela. Los barcos eran lentos, podían permanecer semanas o meses en el mar, y la dieta básica de los marineros consistía en carne salada, carne de res y cerdo y galletas, lo que probablemente suena mejor de lo que realmente era. La galleta de barco, también llamada galleta náutica, era una especie de galleta muy densa y dura, hecha de harina y agua, con un poco de sal, cocida y secada completamente para su conservación. Así que era alimento en el sentido más básico, sustento que era al mismo tiempo ligero, no perecedero durante mucho tiempo, siempre que se mantuviera alejado de los roedores. También era barato, y es por eso que fue parte de las raciones para las armadas y ejércitos de todo el mundo hasta el siglo XX. Ahora bien, algo que hace que la carne sea menos atractiva cuando se sala solo con sal de mesa es que se vuelve gris. No se ve bien a pesar de que es comestible. Se descubrió en el siglo XIX que la sal mezclada con nitratos, como el salitre, tendría las mismas propiedades de conservación, pero coloreaba la carne de rojo en lugar de gris, y es por eso que ahora encuentras nitratos en todas las carnes saladas, esencialmente por el color. Entonces, como puedes ver, la salazón seca era una forma eficiente, económica y fácil de conservar los alimentos, pero no es la única técnica que involucra sal. Otro es la salmuera. La salmuera es el tratamiento de los alimentos con salmuera, es decir, una solución de sal de alta concentración. El mecanismo que conserva los alimentos es el mismo que con la salazón, pero la diferencia es que los alimentos se dejan flotando en agua con mucha sal, a menudo con otros condimentos, para macerar durante días, semanas o meses. Las adiciones a la salmuera pueden incluir especias, hierbas, azúcar, vinagre. El porcentaje de sal puede variar según las recetas, pero la mayoría de las tradiciones culinarias de todo el mundo tienen o tenían técnicas de salmuera. En Roma, por ejemplo, durante siglos, el condimento más utilizado fue una salsa llamada garum, Garum. Se elaboraba con órganos de pescado fermentados en salmuera. La receta estaba en la misma categoría de recetas que las salsas de pescado asiáticas de hoy, como el nuoc mam vietnamita. La sal evitaba la pudrición y aseguraba su conservación. También se utilizó para agregar sal a muchas recetas de las que formaba parte. Los romanos lo adoptaron, pero los griegos lo usaban anteriormente. No sabemos la receta exacta porque no había una sola. Cada puerto del Mediterráneo tenía una forma de prepararlo con diferencias,
incluidos los ingredientes. Podría haber mariscos como ostras, no solo pescado, o el tiempo de fermentación y la temperatura variarían, o el porcentaje de sal. Lo que es seguro es que el garum fue consumido por todas las clases sociales. El líquido que flotaba en la superficie del recipiente donde se realizaba la fermentación se consideraba el más sutil y de sabor suave. Entonces era el más caro, y parece haber sido particularmente caro cuando su fabricante tenía una reputación de excelencia. Debajo de esta salsa garum de mayor grado, en la parte superior, había diferentes calidades. Hasta los restos de pescado o mariscos en el fondo del recipiente que las clases más pobres usaban para dar sabor a su comida diaria básica, que consistía en cereales cocidos como papillas o una especie de panqueque hecho de harina de garbanzo llamado farinata. Hay un libro de cocina de la antigua Roma, una colección de recetas que se recompiló en el siglo V después de Cristo o antes, pero al final del Imperio Romano de Occidente, en cualquier caso. Este libro se llama Apicius, y en este libro, que es una importante fuente de conocimiento sobre la antigua cocina romana, hay varias recetas de guisos, pescados, carnes, verduras, muchas de las cuales usaban garum como ingrediente. Una variante de salmuera con un medio ácido que está muy salado es el encurtido. El encurtimiento también puede extender drásticamente la vida útil de los alimentos mediante la fermentación en salmuera o en vinagre, o una combinación de ambos. A menudo por sabor y también porque tienen propiedades antimicrobianas, se agregan hierbas y especias como ajo, clavo, canela o semillas de mostaza. Y como seguramente sabes, se pueden encurtir muchas verduras diferentes como pepinos o cebollas. Una variante del encurtido que utiliza la fermentación del ácido láctico es la forma en que se procesa el repollo fermentado, como el chucrut o el kimchi coreano. Estos se fermentan en un medio altamente salado, lo que podría sonar paradójico, porque mencioné antes que la sal mata o desactiva los microorganismos al desecar sus células, y la fermentación requiere microorganismos. Pero es una cuestión de cantidad. La sal eliminará una gran cantidad de microbios indeseables, pero no inhibirá por completo los que crean ácido láctico en un medio rico en carbohidratos y proteínas. La fermentación del chucrut o kimchi se realiza en recipientes sellados del aire, y en su interior el medio se vuelve ácido, lo que asegura la conservación, y la sal se utiliza generosamente en ese proceso también. Como colaborador para la conservación por sus propiedades antibacterianas que controlan el proceso de fermentación. Entonces, como ves, la conservación de alimentos con sal va mucho más allá de simplemente tirar un trozo de carne o pescado en un barril con sal. Hay varios procesos, y además de su función original, que era conservar los alimentos, se han utilizado como muchas formas de desarrollar el sabor y cambiar la textura de los alimentos.
Y esto ciertamente explica por qué todos estos métodos que utilizan sal, salazón, salmuera, encurtido, fermentación del ácido láctico, todavía están con nosotros hoy, a pesar del aumento de tantas otras formas de conservar los alimentos. El momento crucial aquí es realmente el siglo XIX y principios del siglo XX, con la introducción de nuevas opciones, especialmente el enlatado en recipientes herméticos y la producción de frío artificial, que puede extender drásticamente la vida útil al refrigerar o incluso congelar alimentos. El conservado moderno para la conservación de alimentos tiene sus orígenes en Francia, en los años 1790. El gobierno de la Francia revolucionaria, que luchaba en muchos frentes y a menudo con operaciones en territorio extranjero, con grandes ejércitos que ya no podían vivir de la tierra, porque a fines del siglo XVIII el tamaño de los ejércitos había crecido dramáticamente a decenas de miles de hombres. Por lo tanto, el gobierno necesitaba anticipar las necesidades logísticas de estos ejércitos, como preservar y transportar las raciones para alimentar a los soldados, especialmente en invierno, lo que haría que los ejércitos franceses pudieran luchar durante todo el año. Mientras que tradicionalmente, en siglos pasados, las grandes operaciones militares solo tenían lugar entre finales de primavera y otoño. Entonces se ofreció un premio con una suma considerable a la persona que encontrara formas innovadoras de conservar y transportar alimentos. A un pastelero y cervecero llamado Nicolas Appert se le ocurrió el método de enlatado. Había observado que la comida cocinada dentro de un frasco que luego se sellaba no se echaba a perder, a menos que los sellos tuvieran fugas. No sabía por qué en ese momento. Se necesitarían varias décadas más para comprender los microorganismos y su papel en el deterioro de los alimentos. Ese sería el trabajo de Pasteur, 50 años después, pero el método se consideró interesante y se probó. Técnicamente funcionó, pero el uso militar de la invención dio resultados mixtos, porque preparar la comida de esta manera, sellar los frascos, era largo y complicado, y los contenedores eran pesados, por lo que realmente no funcionó muy bien. El enlatado realmente despegó con la invención del proceso de lata, que comenzó a industrializarse en Gran Bretaña. Consistía en cocinar en grandes cantidades, transferirlas a latas de metal que habían sido hervidas para matar microbios y sellarlas con una soldadura. Aún así, estas primeras latas de comida eran relativamente largas de fabricar y costosas, por lo que se expandieron lentamente. A mediados del siglo XIX, se usaban en barcos para viajes largos y fueron adoptados por las clases medias en Europa y América como símbolos de estatus. Si podías comprar latas de comida, tenías ciertos estándares y ciertos ingresos. La comida enlatada parece algo muy básico hoy en día, pero en ese entonces tenemos que darnos cuenta de que fue la primera alternativa a los métodos ancestrales de conservación de alimentos: ahumar, secar,
salar los alimentos o mantenerlos en un sótano para prolongar su vida útil. Estas formas de conservar los alimentos habían existido durante miles de años, pero ahora existía esta nueva posibilidad que parecía algo casi mágico, la posibilidad de comer ciertas frutas fuera de temporada o que se habían cultivado en otro rincón del mundo. La novedad de imaginar que la comida se había preparado meses antes y todavía estaba casi fresca cuando abrías la lata. Además del enlatado, la otra gran innovación del siglo XIX fue la refrigeración, que se ha vuelto completamente indispensable en nuestras vidas. Pero el descubrimiento de que el frío podía generarse artificialmente mediante la compresión y expansión controlada de un fluido, un gas, como forma de eliminar el calor. Esto fue realmente un cambio de juego, no solo para la conservación de alimentos, tiene muchos otros usos en climatización o procesos industriales. Antes de los refrigeradores, no había otra forma de refrigerar que las bodegas o las conservas de hielo almacenadas durante el invierno y mantenidas bajo tierra en grandes agujeros que podían durar meses cuando eran lo suficientemente grandes. Pero por supuesto, la gente común no tenía acceso a este tipo de refrigeración. Los primeros refrigeradores eléctricos, que inicialmente eran grandes instalaciones para cámaras frigoríficas, se introdujeron a principios del siglo XX y más tarde fueron seguidos por refrigeradores residenciales. Los primeros modelos se fabricaron en 1913 en Estados Unidos, en Indiana, y estos electrodomésticos tardaron 2 o 3 décadas en estar siempre presentes en los hogares. Una vez más, la introducción de estos armarios fríos solo podían parecer una maravilla para nuestros abuelos o bisabuelos que lo presenciaron. Y así es como la sal se ha vuelto menos presente en la conservación de alimentos en los últimos 100 años. Con estos nuevos métodos como el enlatado, también se podría mencionar la refrigeración y la liofilización, el secado perfecto de los alimentos para que no se estropeen, aunque sea una técnica más marginal. Pero la sal se extrae en cantidades mayores que nunca para todos sus otros usos y sigue siendo un producto vital para nuestra especie. Hemos llegado al final de nuestro episodio de esta noche. Ahora puedes dejarte ir y dormir, o puedes elegir otra historia de mi biblioteca. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches. Duerme bien.